Conceptos básicos de la teoría de conjuntos. Veamos ahora las diferentes operaciones que podemos establecer en los conjuntos, en todos los subconjuntos o en los que pertenecen a PDU como hemos establecido anteriormente. Veamos en primera instancia la intersección, que pasamos a definir. Supongamos que tenemos A y B pertenecientes a PDU, llamamos intersección de A y de B al subconjunto que denotamos por A intersecado con B, con este símbolo de aquí, siendo este el formado por los elementos que pertenecen a A y a B de manera simultánea. Es decir, si lo transcribimos al lenguaje matemático, entonces el conjunto A intersecado con B será aquel conjunto formado por los X, los elementos, tal que pertenecen tanto a A como a B. Y obviamente, por ser un subconjunto, entonces pertenecerá a PDU. Según nuestro diagrama de Venn, sería un conjunto A y un conjunto B, pues aquellos elementos que pertenecen a A y a B a la vez, simbolizado en este caso con el color azul, pues sería la intersección de esos dos conjuntos. También debemos definir en este momento que A y B se dice dos conjuntos que son disjuntos siempre y cuando su intersección sea distinto del conjunto vacío. Veamos ahora las propiedades que cumple la operación de la intersección de dos conjuntos. Bien, pues las propiedades que cumple son las propiedades idempotente, puesto que A intersecado con sí mismo es el propio conjunto, la propiedad conmutativa, puesto que es lo mismo hacer la intersección de A y B que hacer la intersección de B y A, no importa el orden en esta operación. La propiedad asociativa también es obvio que la cumple, puesto que hacer A intersecado con el resultado de B intersecado con C es lo mismo que hacer A intersecado con B intersecado con C, al igual que hacer A intersecado con B intersecado con C, puesto que son elementos que simultáneamente pertenecen a esos conjuntos. ¿Cuál es el elemento neutro de la intersección? Pues el elemento neutro es el conjunto que hemos llamado universal, puesto que los elementos que pertenecen a A y a U a la vez son los propios elementos de A. También existe elemento que llamaremos ínfimo, que es aquel que al intersecarlo con cualquier conjunto A me da el propio conjunto o elemento ínfimo, es decir, A intersecado con el conjunto vacío, es decir, los elementos que pertenecen a A y a la vez pertenecen al conjunto vacío, el cual no tiene elementos, pues obviamente solo nos podemos quedar con ese conjunto que resulta vacío. Como consecuencia de ello, de la definición anterior que hemos visto, A intersecado con B para dos conjuntos, también podemos definir la intersección de un número finito de conjuntos, es decir, A⁻1 intersecado con A⁻2, intersecado con A⁻3 hasta A⁻n, y se denota de la siguiente forma: la intersección desde i igual a 1 hasta n de los A⁻i, que simboliza toda esta expresión de ahí, y que son aquellos elementos X tal que pertenecen a todos los A⁻i desde 1 hasta n, es decir, el conjunto formado por todos los elementos que pertenecen a la vez a todos los A⁻i. Veamos ahora la operación de la unión de dos conjuntos y la definiremos como sigue. Supongamos que tenemos A y B pertenecientes a PDU, es decir, subconjuntos de U. Bien, pues llamamos unión de A y de B. A unión B lo simbolizaremos así, como el conjunto formado por los elementos, esta vez que pertenecen al menos a uno de los dos conjuntos, al menos a uno de los dos, a A o a B. Es decir,
A unión B serán aquel conjunto formado por los X, los elementos de U, tal que X pertenece a o bien X pertenece a B. Y según nuestro diagrama de Venn, en este caso, si simbolizamos A y B como hacíamos anteriormente, lo que antes era la intersección, que sería este subconjunto de aquí, en este caso A unión B son aquellos elementos que pertenecen a uno de los dos, es decir, todo lo que está simbolizado con el color azul, es decir, la unión de A y de B. Ahora, ¿qué propiedades cumple la operación de la unión de dos conjuntos? Bien, pues cumple la propiedad idempotente, es decir, que A, si le unimos los elementos de su mismo conjunto, pues queda el mismo conjunto. La conmutativa también se cumple, puesto que al hacer A unión B, pues efectivamente es lo mismo que hacer B unión A. Aquí el orden no importa. La propiedad asociativa también se cumple, que es la propiedad de que A unión B unión C es exactamente igual que hacer primero A unión B y posteriormente unirle los elementos de C. Es decir, que aquí podremos hacer A unión B unión C en cualquier orden. Bien, el elemento neutro, en este caso, va a ser al contrario que en la intersección. El elemento neutro para la unión es el conjunto vacío, puesto que si a A le unimos los elementos del conjunto vacío, es decir, ningún elemento, pues obviamente A queda como está. Y el elemento ínfimo, en este caso, será el conjunto universal, es decir, porque si nosotros unimos a A todos los elementos de U, pues obviamente lo que tenemos es el conjunto universal. Como consecuencia, entonces, de todo lo anterior, nosotros podemos definir, en este caso, la unión de un número finito de conjuntos, es decir, no solo dos, A su 1, unión con A su 2, unión con A su 3, y así hasta un número finito A su n, y se simboliza así la unión desde i igual a 1 hasta n de todos los A sub i como los elementos x tales que podemos encontrar un A sub i o un subíndice i tal que x pertenece a uno de los A sub i, es decir, que x pertenece a A sub 1 o a A sub 2 o a A sub 3 y así hasta A sub n, es decir, es el conjunto formado por los elementos que pertenecen al menos a uno de los A sub i. Bien, más propiedades que serán en este caso conjuntas de la intersección y de la unión, pues serán las llamadas leyes de absorción, que nos dicen que si nosotros hacemos en este caso la unión del conjunto A con la intersección de A y de B, pues obviamente lo que nos queda es el conjunto formado por los elementos de A, puesto que dentro de A y dentro de B, pues al unirlos con los de A, este conjunto, que es más grande, este es el que nos queda, la unión sería A. Pero en la intersección pasa lo mismo, si nosotros hacemos la unión de dos conjuntos A y B, pero luego miramos cuáles simultáneamente coinciden con A, pues obviamente van a ser los elementos de A. También se cumplen las propiedades distributivas siguientes, es decir, si hacemos la unión de A con la intersección de otros dos conjuntos B y C, es exactamente igual que hacer la intersección de A unión B con A unión C. Y también se verifica que si hacemos la intersección de A con la unión de otros dos conjuntos, es lo mismo que hacer A intersecado con B unión A intersecado con C. Estas dos propiedades se usan mucho en determinadas demostraciones de algunos teoremas. Una operación muy interesante en la teoría de conjuntos es lo que se conoce como complementación, que pasamos a definir.
supongamos que tenemos A perteneciente a P de U. Llamaremos complementario de A, conjunto complementario de A respecto de U, al conjunto formado por todos los elementos de U que no pertenecen a A. Y lo simbolizaremos como sigue: una A con una raya arriba. En algunos libros veremos que pone AC, como los elementos X que pertenecen a U, pero que cumplen, que a su vez no pertenecen a A. Según este diagrama de Venn lo vemos mucho más claro. Entonces, A es un subconjunto de U, que viene simbolizado aquí, como vemos, en blanco. Bien, pues el complementario de A será todo lo que viene marcado ahora en el color azul que vemos ahí, es decir, todos los elementos que pertenecen a U, pero que no pertenecen a A. Bien, hay más propiedades interesantes que tenemos que mencionar, y es que si nosotros hacemos la intersección de A con su complementario, obviamente, si queremos escoger los elementos que pertenecen a A y que no pertenecen a A la vez, pues nos quedaríamos sin ningún elemento, es decir, que tendríamos el conjunto que hemos llamado como conjunto vacío. Si cogemos todos los elementos de A y le unimos todos aquellos que no pertenecen a A en U, estamos completando todo el conjunto universal que hemos llamado U. A la vez, sabemos que el complementario del conjunto vacío será U, y el complementario del conjunto U pues será el que no tiene ningún elemento, al contrario de U, que tiene todos los elementos del conjunto. Bien, se da la propiedad también que se llama de involución, que consiste en hacer el complementario dos veces de un conjunto. Si nosotros hacemos el complementario de A, es decir, todos los elementos que no pertenecen a A, y volvemos a hacer el complementario de ese conjunto, pues nos quedamos con los elementos que pertenecen a A otra vez, la que llamamos propiedad involutiva. También se cumplen estas dos propiedades siguientes, que se utilizan mucho en determinadas demostraciones, incluso en algunos temas de probabilidad, y es que si un subconjunto A está contenido en B, eso se verifica si y solo si el complementario o contrario de B está contenido en el complementario de A. Esa propiedad es muy fácil de demostrar. Y las llamadas leyes de Morgan. Las llamadas leyes de Morgan, que nos dicen que es lo mismo hacer el complementario de la intersección de dos conjuntos que hacer la unión de los complementarios de ambos conjuntos. Asimismo, se cumple también que es lo mismo hacer el complementario de la unión de dos conjuntos, es decir, todos aquellos elementos que no pertenecen a A o a B, que hacer la intersección de los contrarios, es decir, todos aquellos elementos que pertenecen simultáneamente a la vez al contrario de A y al contrario de B. Observemos finalmente que se cumple la llamada ley de dualidad. Si nos hemos fijado en los anteriores pasos y propiedades, veremos que en todas las propiedades dadas, si nosotros intercambiamos en nuestras propiedades donde pone contenido, un conjunto contenido en otro, ¿no?, por contiene A, o cambiamos la intersección por la unión y a la vez el conjunto vacío también por el conjunto universal, vamos a obtener siempre o bien otra propiedad o la misma propiedad. Lo podemos comprobar, así como ocurre en las leyes de Morgan.